Muy bien, bienvenidos a nuestra segunda presentación. Vamos a continuar con el tema de la repetición de la historia, pero vamos a entrar ahora mucho más en detalle de lo que hemos hecho antes. Y como ya tenemos los textos aquí para todos visibles, podemos leer textos y eso nos ayudará, me imagino. Las preguntas que me piden que haga voy a hacer durante la presentación y así que estén atentos para su propio bien. No obstante, os quiero invitar para que juntos nos postremos de rodillas y hacemos otra oración más dedicada a la bendición de esta hora. Querido Padre, alabado seas tú. En esta tarde tranquila nos hemos reunido más una vez. Queremos avanzar con los temas que hemos abierto y hay mucho que entender y comprender para esa generación. Querido Dios, dirígenos para que nuestro corazón se abre, para que nos podamos concentrar, para que todo salga bien, Señor, porque no queremos aprender por aprender, sino queremos alcanzar a reflejar tu imagen. Y esto es algo tan magnífico, pero tú usas diferentes métodos para que tu pueblo entienda lo que significa esto, para que nuestras mentes se enfoquen, para que nuestro cerebro sabe a qué lado mirar, qué información evitar y aceptar. De esa manera, Señor, nos estás guiando y realmente iluminando la tierra con tu gloria. En el nombre de Cristo, entonces, dirígenos. Amén. Tenemos aquí hemos puesto ML abajo, pero no hay ese texto en español. Manuscritos liberados, en inglés es Manuscript Releases, nunca fue traducido. Una serie de, si yo recuerdo bien, 21 tomos. Es realmente una pena que no tenemos esto en español. Tenemos textos muy importantes aquí de esa colección de citas. Pero aquí nuestro ministerio también traduce, si es necesario, si es posible, algunos textos. Y aquí tenemos uno. Vamos a ver ese texto es para atarnos a la presentación de la hora pasada y después vamos a hacer un salto a informaciones más avanzadas. Leemos, en su palabra el Señor declaró lo que haría para Israel si ellos obedecerían su voz. ¿Recuerdan? Nosotros hemos hablado de que hay cosas que acontecieron en Israel antiguo y que se van a repetir. Pero los líderes del pueblo cedieron a las tentaciones de Satanás y Dios no pudo darles las bendiciones que Él designó que tuvieran, porque no obedecieron su voz, sino que escucharon a la voz y la política de Lucifer. Pregunta, ¿Dios usa política? A ver, levante la mano quien quiere responder. No usa, ¿qué usa en vez de política? Principios. Hemos dicho que ustedes necesitan recordar esto porque esto es fundamental. ¿Quién nos puede explicar qué son principios o qué es la diferencia de principio y política? Satanás usa política. ¿Qué es la diferencia de un principio a política? Política cambia. Principios no cambian, política se adapta a las circunstancias, a la conveniencia, un principio queda siempre firme. ¿Qué ejemplo hemos dado ayer para explicar el asunto de cómo funciona un principio? Ayer hemos dado un ejemplo, más que un ejemplo, pero un ejemplo que hemos dado ayer. A ver, ¿quién recuerda? Eso ya son las preguntas que cuentan para ustedes.
La mentira. ¿Ya? Exactamente, ¿no? La mentira, como dice, piadosa. Una mentira una buena mentira para ayudar a alguien, para salvarse de una situación. Bueno, no existe para Dios esto. Otro ejemplo que hemos dado ayer. ¿Recuerdan lo del sábado? Muchas veces nosotros exactamente estamos en necesidad y oramos y de repente nos cae una posibilidad de un trabajo, pero tenemos que trabajar el sábado. Como cae como una respuesta, como parece una respuesta a mi necesidad, nosotros usando política pensamos que eso puede ser de Dios, aunque quiebra un mandamiento de Dios. No puede ser una respuesta de Dios porque Dios trabaja sobre el principio. Dios nunca va a quebrar uno de sus principios. El sábado es establecido como un mandamiento, no lo va a quebrar. Okay, esto es, y aquí por eso, no por nada Elena White usa esa terminología. Otra vez. ¿Hasta dónde llega ese texto? Ya. Ok, ahí está, muy bien. Él designó que tuvieran porque no obedecieron su voz, sino que escucharon a la voz y la política de Lucifer. Esta experiencia será repetida en los últimos años de la historia del pueblo de Dios. Aquí tenemos ese asunto, la repetición de la historia, la repetición de experiencias pasadas. Quien había sido establecido por su gracia y poder. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres quienes él ha grandemente honrado seguirán el patrón del antiguo Israel. En la historia final del mundo, aquí hemos dicho ley dominical, clamor de medianoche, la venida de Cristo, esos son escenas delante de nosotros, escenas que marcan los eventos finales. En estas escenas, esto va a pasar. Pero, ¿a qué se refiere ella cuando dice esto? En las escenas finales de la historia de esa tierra, hombres quienes él ha grandemente honrado, seguirán el patrón del antiguo Israel. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Es bueno que ellos hacen eso? ¿Seguir el patrón del antiguo Israel o es malo? ¿Quién puede responder? Cuando Elena White dice, en las escenas finales de la historia de la tierra, hombres, quienes él ha grandemente honrado, seguirán el patrón del antiguo Israel. ¿Es bueno seguir el antiguo Israel? ¿Es malo? Aquí tenemos la experiencia de algunas décadas con la opinión de ni una. ¿Por qué dices que es bueno seguir el patrón del antiguo Israel? ¿O por qué piensan que es malo seguir el patrón del antiguo Israel? Bueno, la verdad que estamos recién mirando esto, qué son esos patrones, ¿no es cierto? Pero una cosa tú puedes ver, el patrón del antiguo Israel comienza con los 10 mandamientos en el Sinaí, o con la salida de Egipto, ¿ya? Y termina ¿con qué? ¿Con qué termina la historia del antiguo Israel? La muerte de Cristo, o exactamente cumpliendo la profecía 34 después de Cristo, la muerte de Esteban. Los grandes hombres en esa historia aquí, los líderes del pueblo, lamentablemente han seguido un patrón que no deberíamos repetir. Elena White dice que nosotros hoy en día, nuestra iglesia va a repetir esa historia, ¿ya? Va a seguir al patrón
que lamentablemente llevó al rechazo de Cristo. La culminación de la historia del antiguo Israel, la venida del Mesías, que había sido anunciada por siglos desde el jardín de Edén, cuando llegó finalmente, sabiendo todo esto, ellos lo rechazaron. ¿Okay? Y esa historia se repetirá. ¿Será posible? ¿Será posible que el pueblo de Dios una vez más, con todo lo que sabe, con todo lo que ha visto, con todo lo que ha estudiado, va a rechazar cuando Cristo viene una segunda vez? Bueno, esto es lo que queremos ver y eso es parte de nuestros estudios. Siguiente parte del texto, el mismo texto, continúa. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres su voz hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y fue así o no fue así? Después de 40 años en el desierto, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Entraron a la Canaán celestial, prometida, terrenal? Pues no, ¿ya? No. A punto de entrar a la Canaán, ellos cometieron una rebeldía y Dios no les permitió. Y nadie de aquellos que había salido de Egipto entró en Canaán, salvo 2 personas que luego se convirtieron líderes del pueblo. ¿Okay? La triste historia de Israel. Pero aquí Dios dice una cosa, y lo que yo voy a tratar de hacer ahora, durante esa hora, aplicar las cosas a nosotros. ¿Ya? Esto habla del antiguo Israel, pero hemos visto que esa historia se repite. Y cuando se repite, no se repite solamente lo bueno, se repite lo malo igual. Y nuestra historia repite esa experiencia triste del pueblo. Somos adventistas. En su nombre dice ese pueblo que espera el advenimiento. Pero fíjese lo que Dios dice sobre este pueblo que piensa que Cristo viene pronto. Abren sus Biblias en Amós, capítulo 5. Versículo 18. Amós 5, 18. Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. ¿Cómo puede ser eso? A ver, ¿quién desea el día de Jehová? Yo deseo que venga el día de Jehová. ¿Ustedes no lo desean? Nosotros deseamos que Cristo venga. Nosotros deseamos el día de Jehová. Bueno, el día de Jehová no es precisamente solamente en la venida de Cristo, es la ley dominical en adelante. ¿Ya? Eso es el día de Jehová. Y nosotros como pueblo adventista tenemos grandes expectativas de la ley dominical. Sabemos que va a ser malo lo que va a pasar, pero eso significa para nosotros, ahora sí Cristo viene. Pero fíjense lo que dice Dios a su pueblo. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué crees ese día de Jehová? Ustedes saben, ustedes tienen una convicción por qué quieren que Cristo venga. Otra es la pregunta. ¿Ustedes saben por qué quieren que Cristo venga? ¿Por qué quieren eso? ¿Para ir al paraíso? ¿Para que se acabe todo lo malo? ¿Para no tener que trabajar más? ¿Para vivir eternamente? ¿Por qué queremos eso?
¿Cuál es nuestra motivación? Así lo hemos aprendido, así pensamos que tiene que ser. ¿Para qué queréis este día? Dice Dios. Si nosotros no comprendemos qué significa la ley dominical y nuestra función en este momento, nosotros tenemos una idea completamente amputada, incompleta o falsa de lo que ha de venir. Y Dios dice, ay de aquellos que desean este día, porque tienen sus ideas egoístas, quieren ir al cielo porque ellos quieren salvarse al cielo, pero no entendemos que aquí hay otras cosas que Dios espera de nosotros. Vamos en estos días a hablar de esto. Queremos aclarar estos eventos y queremos dejar claro para qué Dios coloca estos eventos aquí. ¿Por qué Dios permite una ley dominical? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Para qué viene ese tiempo de angustia? ¿Por qué? ¿Qué nos sirve esto? ¿Por qué Dios permite esto? Eso tenemos que tener claro. Si no tenemos claro, este versículo va a ser una realidad para nosotros. Ay de aquellos que desean ese día. Claro, aquí no dice todo, hay que leer más. Se refiere a aquellos que no saben para qué viene ese día, que tienen ideas erradas en relación con ese día. Por supuesto, es bueno y necesario que nosotros esperemos y anhelamos esos eventos, por supuesto, pero tenemos que saber por qué. ¿Ok? Un pequeño ejemplo. Creo que es totalmente normal para nosotros festejar cumpleaños, ¿ya? Y cuando uno se hace más viejo, ya no le es tan importante el cumpleaños. ¿Ya? Con el tiempo uno ya no quiere contar los años, porque ya no, lo que uno anhelaba, llegar a ser 18 años, llegar a ser 15, entrar en los 20, pues cuando uno llega a los 40, a los 60, ya no es tan interesante esto. ¿Ya? Pero a pesar de eso, en mi familia se dejó un poco la costumbre de festejar el cumpleaños. Y yo empecé un día a buscar de dónde viene este festejar el cumpleaños. Porque, ¿ustedes recuerdan la Biblia en algún lugar donde se festejaba el cumpleaños? ¿El rey Belsasar? ¿Esa fiesta? Creo que no. Tal vez sí, yo no sé si eso fue en un cumpleaños, puede ser. ¿Otros ejemplos? No. ¿Dónde hay cumpleaños en la Biblia? ¿Dónde hay fiestas de cumpleaños? No hay. Entonces, pensando eso, yo pensé, ¿será que esa fiesta tal vez no es algo que deberíamos hacer? Y investigando más, yo encontré una información que me dejó con los pelos parados, porque me llevó a un camino que yo no había pensado. Hay una iglesia en el mundo que no es cristiana, sino totalmente lo opuesto, y es la iglesia de Satanás. Es una iglesia, hay esa iglesia, especialmente en Estados Unidos hay muchas de esas iglesias de Satanás. Y ellos revelaron en una entrevista que ellos tienen 2 fiestas principales en el año. Y la fiesta principal que ellos tienen en el año, ¿qué piensan que fiesta es esa? Bueno, no es Halloween, tampoco es Navidad, tampoco es Año Nuevo, Carnaval tampoco. Son la fiesta principal de ellos es el cumpleaños. ¿Por qué? Porque en el cumpleaños dicen, el ser humano llega a ser el centro de todo. En ese día yo soy el más importante, soy el yo. Me regalan todo a mí, me saludan todos a mí, me llaman a mí. Lo que yo quiero hacer en ese día se va a hacer. ¿Ok? La exaltación del yo en la Biblia tiene un término, en hebreo es gadal. Eso es el término que la Biblia usa para exaltar a una persona más de lo que le corresponde. ¿Ya? Si yo quiero estar en un lugar que no me corresponde, eso es gadal.
Los discípulos querían sentarse en la mesa arriba con Cristo, eso es Gadal, se querían poner allá. Faraón quería gobernar el mundo, eso es Gadal. El Papa quería gobernar el mundo, eso es Gadal. Esa idea de ponerme yo más arriba, más grande que yo soy, eso es Gadal. Y la idea del cumpleaños tiene que ver con eso. ¿Okay? Ellos dicen eso. Por eso es la fiesta más grande del mundo, más grande para ellos en el año. Y ya no tenía yo muchas ganas de festejar eso. Pero claro que se puede saludar a alguien, se puede desear lo mejor, pero hay que tener muy claro por qué uno hace esto. ¿Por qué estoy diciendo eso? Si nosotros tenemos una idea falsa de la ley dominical, viene un ay sobre nosotros y no va a ser una bendición, sino va a ser una maldición. Podemos festejar el cumpleaños, pero de una manera muy consciente, ¿ya? Cuidándonos mucho de que no se exalte a las personas, ¿ya? De que no pase esto. Eso es justamente muchas veces un problema con niños, porque realmente ellos son el centro de todo, y eso no hay que fomentar. Es malo para el mismo niño, para su carácter. Se acostumbran de eso, etc. Continuamos aquí. Entonces, ese texto aquí de Amós, posiblemente lo vamos a volver a leer, solamente lo quería colocar aquí. No entrarán a mi reposo. ¿A quién se refiere aquí esa cita? ¿De quién estaba hablando Elena White cuando dijo que no entrarán en su reposo? De antiguo Israel. ¿Ya? Pero no, él le ha dicho que nosotros repetimos esa historia. Queridos hermanos, la idea de que el pueblo de Dios, básicamente todos, tienen la entrada asegurada para el cielo es una idea falsa. Otra vez, la idea o la convicción que el pueblo de Dios tiene asegurada la entrada al cielo es una idea errónea. No es cierto, no es así, no es lo que la Biblia enseña. No obstante, los hijos de Dios sí, con seguridad van a ir al cielo. Vamos a tratar de balancear esas informaciones y de dejarlos con una idea clara al final de ese seminario sobre esos detalles. ¿Ya? Por eso dice aquí, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 7 al 13. Recuerden esto, la historia se está repitiendo. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos ese título de nuestro seminario, o de subtítulo del seminario, la repetición de la historia. Recuerden esto. Nosotros, como pueblo de Dios espiritual, repetimos la historia del pueblo de Dios antiguo. ¿Okay? La historia de Israel antiguo será repetida por la historia de Israel espiritual. Los adventistas van a caer en lo mismo, van a repetir lo mismo y van a rechazar finalmente a Cristo, igual como antiguo Israel ha hecho esto. Eso suena tal vez muy duro, muy grave, pero queridos hermanos, vamos a tener tiempo esos días para mostrarlos por qué es así. Recuerden esto, la historia se está repitiendo, los peligros que el pueblo de Dios encontró en las edades pasadas, ellos encontrarán otra vez, intensificados. Satanás ha obtenido influencia sobre los hombres, a quienes Dios ha honrado sobre toda inteligencia humana, como Él honró a Salomón. Satanás ha obtenido influencia sobre nuestro pueblo. Esto es lo que Elena White nos informa. Muy bien, con toda esa información, lo que hemos dicho ayer no parecía tal vez tan grave. ¿Ya? Lo que estamos diciendo, escuchando hoy, ya es un poco más grave. No es así nomás una repetición de la bonita historia de Israel, sino estamos repitiendo lamentablemente todos los errores
Y para no hacer eso, necesitamos comprender esa historia. Para eso es la historia como hemos leído también. Muy bien. Ahora vamos a entrar en otro detalle, otro subtítulo, la historia millerista. ¿Qué es la historia millerista? ¿Quién fue Guillermo Miller? Uno de los fundadores. ¿Fundadores de qué? De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Aquí hay dos que no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque ¿cuándo fue fundada la Iglesia Adventista del Séptimo Día? 1863. ¿Cuándo murió Guillermo Miller? 1840, si yo recuerdo bien, 48. ¿Ya? Entonces, él no puede haber sido un fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día porque murió bastante antes. No es totalmente falsa su respuesta, ¿ya? Pero si uno dice específicamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, bueno, él ya no estaba en ese momento, en ese proceso. Entonces, otra vez, ¿quién era Guillermo Miller? Un pionero, un escogido de Dios. ¿Había muchos pioneros? Ya, había muchos pioneros. En el movimiento, que después se llamaba el movimiento millerista, había 150 oradores. ¿Ya? 150 oradores. Esos todos eran milleristas. ¿Pero por qué ellos se llamaban milleristas? ¿Qué posición tenía? A ver. Ok, Guillermo Miller colocó el fundamento. Él era el primero, podemos decir el primer pionero. ¿Ya? Él fue el hombre que abrió este movimiento millerista. Y el movimiento millerista llegó a ser luego la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, él es el padre de nuestra iglesia, por así decir, ¿no? Espiritualmente, el que abrió esa historia. Y porque él era la persona, el reformador en ese tiempo, el movimiento se llama el movimiento millerista. Porque lo que él descubrió, los otros aceptaron. Lo que él proclamó, los otros predicaron. Era él el líder, digamos, del movimiento, aunque él no quería ser ningún líder. ¿Ya? Muy bien, Guillermo Miller. Ese hombre fue un hombre humilde, como sabemos. Él fue nada más que un, ¿cómo decimos? Farmer, un agricultor. ¿Ya? Tenía, bueno, no animales creo que no tenía, pero tenía ¿cómo se llama? Sus campos de trigo, etc. Y ese hombre, vamos a hablar tal vez más de él, pero él da el nombre a este movimiento. Este movimiento millerista es el movimiento del cual sale nuestra iglesia. Y por eso es importante estudiar eso. Ya vamos a ver más razones por qué es importante. Tengo que colocar algunas informaciones básicas aquí. Que Gabriel y yo también vamos a estudiar con ustedes paso por paso y más detalladamente. Pero ustedes pueden tener como un esquema en la cabeza que el movimiento millerista, la historia millerista, comenzó, según la Biblia, 1798. Aunque Guillermo en ese tiempo solamente tenía 16 años. Ya comenzó el movimiento, pero él no estaba ni consciente de esto. El movimiento terminó en 1844.
Esto es una historia de ¿cuántos años? ¿Cuántos años son estos aquí? De 1798 a 1844. Voz alta. Estoy escuchando rumores, pero a ver quién levanta la mano. ¿64 qué han dicho? 46. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante, ustedes lo van a entender enseguida si abren conmigo la Biblia en San Juan, capítulo 2. Versículo 22 o 20. Empezamos versículo 18. San Juan 2, 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cristo recién había purificado el templo. ¿Qué señal nos haces ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería Jesús aquí? No, ¿a qué templo? A su cuerpo. En 3 días iba a ser resucitado. Pero ellos no entienden y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, los judíos confunden la interpretación. Y eso es un problema, queridos hermanos, grandísimo para nosotros hoy en día. Cristo da una profecía, ¿no es cierto? ¿Por qué eso es una profecía que Cristo da aquí? ¿Algún grupo quiere responder aquí? ¿Por qué esto es una profecía? En 3 días el tiempo será levantado. ¿Cómo era? Ya. Lo levantaré. ¿Por qué eso es una profecía? Es muy simple, ustedes saben. ¿Por qué eso es una profecía? Porque Cristo anuncia algo que acontecerá en el futuro. Es una profecía. Y eso no es adivinar, eso era cierto, eso era una información para ellos. Cristo les da una profecía. Ahora, ¿cómo tienes que interpretar una profecía? Hay 2 posibilidades. Tú puedes interpretar una profecía literalmente. O tú puedes interpretar una profecía. Los mileristas usaban la palabra figurativo. También puedes decir simbólico. ¿Qué es la diferencia? Si Cristo dice el templo será levantado, ¿cuál sería la interpretación literal? ¿Cómo? Acústicamente no entendí. El templo de Israel, el templo, literal. El templo que ahí afuera estaba de piedra. ¿Ya? Eso es una interpretación literal. El literal templo. Es una interpretación. Pero Cristo no hablaba de ese templo. Cristo, porque es profecía, requería una interpretación figurativa. ¿A qué se refería cuando Cristo hablaba del templo? A su cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo es un templo. El templo que había sido construido por Herodes era también un templo. Pero esta era la interpretación literal de los judíos y aquella era la interpretación figurativa de Cristo.
Cristo da una lección aquí. Esta forma de interpretar es falso. ¿Ok? Eso es muy importante para nosotros hoy. ¿Ustedes acaso no han escuchado que hay hermanos, que hay iglesias que dicen, lo que pasa en Siria ahora es cumplimiento de profecía? Porque la Biblia dice, habla mucho de Siria. ¿Han escuchado eso alguna vez? O que Cristo volverá a Jerusalén. Entonces muchos creen que Cristo literalmente viene a la ciudad literal de Jerusalén. Esas son interpretaciones literales de profecía. O que los 144,000 son las 12 tribus de Israel. ¿Cómo sería la interpretación literal de esto? Que realmente los 144,000 se formarán de representantes de los verdaderos 12 tribus que antes existían y que hoy ya no hay, pero de alguna forma milagrosa reaparecerán personas de sus tribus, y eso es una interpretación literal que muchos creen. ¿Ya? Esto es un contraste a la interpretación figurativa de profecía. Cristo muchas veces choca con los fariseos porque ellos quieren entenderlo a él figurativo, mientras que él dice hay que entender profecía espiritualmente, o al revés, ¿ya? Ellos quieren verlo literal y él dice tiene que ser figurativo. Otro ejemplo que ustedes conocen. ¿No ha dicho Cristo, ustedes tienen que comer mi carne? ¿Ha dicho eso? ¿Cuál es la interpretación literal? Comerle a él, empezar a comerle la carne. Y eso fue la reacción de los apóstoles y de los fariseos. ¿Qué dice él? ¿Su carne? ¿Y qué era la interpretación figurativa? Bueno, ¿no? Aceptar, ¿no es cierto?, la muerte de él, entender lo espiritual, tomar su sangre, aceptar la redención, y podemos explicar muchas cosas aquí, pero esos son dos interpretaciones que van totalmente opuestos. Queridos hermanos, eso es una cosa que tenemos que tener claro, y eso solamente he hecho un paréntesis aquí, pero voy a volver a preguntaros sobre esto. Muy bien. Entonces aquí, en ese ejemplo, los judíos dicen, el templo de Herodes, eso no dice aquí, pero eso podemos dejar como información, ¿fue construido en cuántos años? ¿En cuántos años fue construido el templo de Herodes? 46. Entonces 46 es un símbolo ¿para qué? Construcción del templo. Es un símbolo ese número. Puede ser un número literal, porque realmente el templo de Israel en ese tiempo de Jesús fue construido en un lapso de tiempo de 46 años. ¿Okay? Pero aquí en ese sentido vemos interesante que la historia milerista duró 46 años exactamente. Porque esta historia también fue la historia de la construcción de un templo. ¿De qué templo? ¿Qué templo fue construido aquí en 46 años? A ver. No, aquí en la historia milerista. El templo espiritual del pueblo adventista. ¿Ya? Aquí al final tenemos el templo edificado. No sé cómo se veía el templo, pero tenía varios pilares. Sin duda alguna tenía un fundamento. Y ese templo es el pueblo adventista. Todavía no era adventista del séptimo día. No habían comprendido todavía el séptimo día. Eso fue añadido un poco después. Ya habían detalles que no estaba completo, pero el fundamento ya estaba. Muy bien. 46 años. Otro principio que la Biblia usa es, si tú quieres defender una verdad importante,
significante, una verdad de vida y muerte, tú necesitas traerme 2 o 3 testigos. Lamentablemente, en el cristianismo no se respeta eso, en nuestra iglesia tampoco. Se encuentra un versículo y de ese se hace toda una teología, pero tú necesitas siempre 2 o 3 testigos. No ha dicho Cristo, yo no testifico de mí solo, sino también mi Padre y el Espíritu testifican de mí. Y cuando los judíos querían acusar a alguien por haber matado a alguien, ¿cuántos testigos tenían que traer? Siempre por lo menos 2 testigos. ¿Ya? Entonces, si yo digo que el 46 representa la construcción del templo, ustedes van a tener que pedir, dame 2 o 3 testigos para que eso es realmente una verdad. Y no hay problema, porque esto es una verdad bíblica. Pueden encontrar en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 24. Capítulo 24 dice, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Y vamos a empezar a leer versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, y que tuvieran asuntos, acude a ellos, el que tuviere asuntos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Creo que están sentados muy atrás, casi hoy no escucho nada. 6 días, ¿ya? Por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ¿cuánto tiempo Moisés estuvo en el monte? No completamente correcto. Exacto. Él fue hasta aquí 6 días. Ahí él continuó solo y quedó 40 días. En total, 46 días. ¿Y qué pasa en el monte? ¿Por qué tenía que estar 40 días ahí arriba? Pues fíjense lo que él ha visto allá. Siguiente capítulo. ¿Qué dice el siguiente capítulo? 25. La ofrenda para el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa para el pan de proposición, el candelero de oro, el tabernáculo, capítulo 26. 27, el altar de bronce, el atrio del tabernáculo, 28, las vestiduras de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Esto fue que él ha visto. ¿Qué ha visto Moisés en el monte? El santuario. Los detalles, todos los detalles del santuario y su servicio. ¿Otra palabra para santuario? Templo. ¿Ya? El santuario es el templo. Tabernáculo. ¿Ok? Entonces, este tabernáculo, este templo, en el tiempo de Moisés, tuvo una construcción porque Dios le explicó a Moisés, le explicó el plan de 46 días. Entonces 46 llega a ser un símbolo para la construcción del templo. Queridos hermanos, aquí simplemente tenemos un número muy interesante, ¿ya?
Y ese número no es una coincidencia, no es un accidente. Este número de la historia millerista, desde 1798 hasta 1844, asigna a esa historia un valor especial. Es la historia de la construcción del templo de Dios, la reconstrucción del templo de Dios, porque el templo de Dios había sido destruido, había caído en pedazos, tenía que construirse nuevamente. Bueno, por supuesto tenemos que entrar en los detalles aquí. Continuamos con la siguiente cita, por favor. Esto es muy fácil de comprender y también muy importante. Aquí leemos esos de Conflicto de los Siglos, página 444. La parábola de las 10 vírgenes de San Mateo 25 ilustra también la experiencia o lo que experimentaron los adventistas. ¿Qué quiere decir esto? La parábola de las 10 vírgenes es la historia de ¿quién? Los adventistas. Bueno, de estos adventistas aquí, él le habla de los milleristas. La parábola de las 10 vírgenes es la historia millerista. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la parábola a ver, ¿quién conoce la parábola de las 10 vírgenes? Bien, por lo tanto, vamos a abrir Mateo 25. Para que todos podamos tener claramente aquí de qué estamos hablando. San Mateo 25 no es muy larga, pero es muy significativa, la parábola de las 10 vírgenes, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. ¿Cuántas vírgenes? Ok, ¿son diferentes esas vírgenes? No. ¿Qué les hace similar? Bueno, son todos mujeres, aquí, son todos vírgenes, ¿ya? 10 vírgenes. ¿Y qué hacen ellas? Toman sus lámparas. ¿Por qué toman sus lámparas? Ellos esperan la venida del esposo. ¿Quién es el esposo en esa historia millerista aquí? Ya tratamos de aplicar lo que ella dice aquí. Cristo, muy bien. Cristo es el esposo. Y esas 10 vírgenes se levantan y empiezan a caminar al encuentro con el esposo. O sea, ellos creen en la venida de Cristo y se preparan para ello. Tenemos aquí 10 vírgenes. Ya podemos sacar los 46. Los milleristas pensaban que Cristo va a venir en 1844. Los milleristas eran esas vírgenes. Recuerden, interpretación literal o espiritual de profecía. No estamos hablando de 10 vírgenes realmente. No estamos hablando de mujeres solamente que eran vírgenes. No, estamos hablando simbólicamente. Ser virgen. Ellos pueden ser son vírgenes y de esa manera ellos pueden esperar la venida de un esposo. No están atados a otro hombre. ¿Ya? Y ellos, se puede decir mucho sobre esa simbología. No vamos a entrar en los detalles de esa parábola, pero ellos simbolizaron a aquellos que estaban puros, que estaban listos para recibir un esposo. ¿Ok? Continuamos, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
O sea, aunque todos eran vírgenes y parecía un grupo homogéneo, había una división de 5 y 5. Pregunta. En las palabras de la presentación anterior de Gabriel, ¿cómo podemos llamar a este grupo también? ¿Y cómo podemos llamar a ese grupo también? ¿Cuántos grupos hay en este mundo? ¿No hay 3? Siempre hay 2. Entonces podemos poner aquí Caín y Abel. ¿Qué más podríamos poner? Fariseos y publicano. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿quiénes son los prudentes? Bueno, ustedes saben. Aquí los prudentes y aquí las insensatas. Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Varios personajes que pudimos tener en ese lado. ¿Cuál fue el término que hemos usado en la primera presentación? ¿La simiente de quién y quién? La simiente de la serpiente, aquí, y la simiente de la mujer. ¿Ok? Esos son los 2 grupos. Siempre, vez tras vez, la Biblia conoce solamente esos 2 grupos. A fin de cuentas, 2 grupos nada más. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora ya no falta mucho, vamos a entrar en los últimos minutos aquí, venir un poco más información, queremos dejar ese concepto y vamos a entrar en los detalles, así que hagan un pequeño esfuerzo para seguir lo que yo trato de explicar. Ellos, ¿qué pasa ahora con ellos en el medio del camino? Cabecearon, empiezan a dormir. ¿Y por qué pasó eso? ¿Por qué ellos empiezan a dormir en la historia? Por la demora. El esposo no viene. Mucho han esperado y ya empezaron a dormir. En la historia de los mileristas había un evento que se llamaba el primer chasco. Esto fue el 19 de abril de 1844, cuando ellos habían pensado primeramente que Cristo iba a venir, y Cristo no vino. En este momento, el grupo de las vírgenes se dividió en los 5 prudentes y los 5 insensatas. Y unos ya no eran preparados y otros se mostraron preparadas. ¿Ya? En ese momento se hacía evidente que habían 2 grupos en realidad. Todos pensaban esperar a Cristo, pero eran 2 grupos. Continuamos. Y a la medianoche se oyó un clamor, versículo 6, aquí viene el esposo, salid a recibirle. El siguiente evento en esa historia es entonces el clamor de medianoche que se produjo el 15 de agosto del mismo año 44. Ya vamos a explicar qué pasó allá, vamos a explicar todos esos detalles, pero queremos dar una vista general de esto. Y en ese evento, las vírgenes despertaron. ¿Ok? Fue un evento. Entonces, terminamos aquí la parábola. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron y se cerró la puerta. Esto fue aquí, 1844, el 22 de octubre, se cerró la puerta. No sé si ustedes recuerdan, en el diagrama de Gabriel de la historia de Moisés, él también había dibujado puertas cerradas. ¿Ya? Eso pasa en cada de esas historias. En algún momento se cierran las puertas. Y aquí, finalmente, tenemos el grupo de los adventistas, el remanente, el pueblo de Dios, Israel espiritual. Tenemos aquí reunidos las 5 vírgenes prudentes. ¿Ok? ¿Por qué hemos explicado eso? Por esa cita. La parábola, leemos otra vez esa cita y ya terminamos en 5 minutos. La parábola de las 10 vírgenes de San Mateo 25 ilustra también la experiencia, lo que experimentaron los adventistas. Esto eso hemos mostrado aquí en pocas palabras, pero la siguiente cita es importante para entender eso para nosotros. Esto es de Review and Herald, agosto 19, 1890. A menudo me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Esta parábola ha sido y será cumplido al pie de la letra. Ha sido cumplida en esa historia. ¿Y será cumplido en qué historia? Al pie de la letra. En nuestra historia. Eso vamos a demostrar esos días. En nuestra historia, queridos hermanos, queridos oyentes, esta historia de las 10 vírgenes, que es la historia de los adventistas, será repetido al pie de la letra. Entonces, si nosotros conociéramos esa historia, sabríamos qué pasaría en nuestra generación o con los adventistas al fin del mundo. ¿Ok? Eso es la lógica. Eso es la repetición de la historia. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra porque tiene una aplicación especial para este tiempo. Y como el mensaje del tercer ángel se ha cumplido y seguirá siendo verdad presente hasta el fin del tiempo. ¿Ok? Seguirá siendo verdad hasta el fin del tiempo. La parábola de las 10 vírgenes, la historia milerista, esos detalles. Entonces, con eso acabamos por el día de hoy y mañana, Dios mediante, podemos entrar más en los detalles de esa historia, explicando todas esas fechas aquí que ustedes tal vez no conocen todavía. Hacemos una oración. Nuestro querido Dios, hemos podido avanzar un poco con esas informaciones sobre lo que significa que la historia se repite. No es meramente una repetición general, sino nosotros vemos que hay una información mucho más detallada. Nosotros repetimos la historia de Israel antiguo. Nosotros repetimos los errores inclusive. Nosotros repetimos la historia de los mileristas. Nosotros repetimos la parábola de las 10 vírgenes. Y todo esto al pie de la letra. Señor, ayúdanos a entender qué significa esto. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén.